su familia, su hogar. Bueno, en esta mañana vamos a tocar un tema. Estamos en paternidad espiritual. Nuestro énfasis de este trimestre hasta terminar septiembre es paternidad espiritual. El cuidado responsable que debemos tener delante de Dios por la vida de otras personas que Dios pone a nuestro cuidado. Ninguno se haga el de la vista, ¿cómo dicen? ¿El de la vista qué? Yo no entendí eso nunca, ¿qué es la vista gorda? ¿Ustedes han visto dónde está el gordo de la vista? No entendí. Pero decía que no se haga el de la vista gorda. Yo creo que fue una deformación. Ustedes saben que a medida que se va repitiendo las cosas como que se va entendiendo. Yo creo que fue, no se haga el de la vista corta, pero alguien entendió gorda y empezó a seguir el gordo. Yo creo que es la vista corta, quedarse cortos de vista. Es decir, miopía, la miopía espiritual en cuanto a que lo que hemos recibido de Dios no se puede quedar solamente en nosotros, sino que se debe multiplicar al darle cuidado adecuado a otras personas. El tema de hoy lo tratamos en una ocasión en la escuela para los adoradores, y tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y esto tiene que ver con la sabiduría cuando cuidamos a otras personas. Pero también tiene que ver con la relación de pareja. Pero también tiene que ver con la relación laboral. También tiene que ver con el mentoreo en la iglesia. Puede ser aplicada, estos principios pueden ser aplicados en cualquier nivel de relaciones interpersonales. Y de hecho el reino de Dios se construye, crece a través de las relaciones. Tú puedes ser muy ungido, pero si tú no estás conectado con el cuerpo, tú le estás robando el cuerpo. Tú puedes ser muy ungido, pero si no tienes buenas relaciones con la gente, no te reciben lo que tú tienes. Si tú no te relacionas bien, si tú no estás sujeto a la autoridad establecida por Dios, tu unción, tus dones, hasta ahí llegan. Porque Dios es un Dios de orden. El Dios de ustedes es un Dios de orden. El Dios de la Biblia es un Dios de orden. Luego son muy importantes las relaciones. Por eso el enemigo lo que quiere es dañarlas al máximo, de tal manera que no haya esa interconexión, que no haya esa interdependencia. A muchos se les suben la cabeza los dones y los llamados y se creen que están fuera del alcance y fuera de la necesidad de recibir de los demás. Eso es orgullo espiritual y eso es antesala de la caída. Porque dice el proverbio, antes de caer viene el enaltecimiento. El tema de hoy se llama ¿a quién quieres despertar? ¿A quién quieres tú despertar? Y es toda una historia, esto es como una película. Este relato es de los que más me gustan a mí. Y vamos a leer gran parte del relato que está en primer libro de Samuel 25. Pero yo quiero pedirles a ustedes que se metan en la película, como diría Luz Mireí. Métanse en el cuento, métanse en la historia, pónganse las gafas 3D para que usted se sienta como en el ambiente, como en las escenas. Y queremos saludar, gracias por la información, Adri, queremos saludar a todos los que están en Barranquilla. Espero que tengan, suficientes razones para no haber venido hoy aquí y estar en la casa, pero vale recibir la palabra, así sea en su casa. Lo que no olvide consignar sus diezmos. También saludamos a los que están en Bogotá, a los que están en Cartagena, también los saludamos. Y vamos al primer libro de Samuel, 25. Vamos a ir leyendo y vamos a ir introduciendo, pero quiero que todos estén activos aquí hoy, que todos estén de verdad.
no pensando si el Junior ganó o perdió o va a ganar o no, pensando realmente qué Dios quiere decirnos, que quiere hablarnos. Muy bien. Dice el versículo 1, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa de Ramá, y se levantó David y se fue al desierto de Param. Bueno, no nos demoramos mucho allí, pero Samuel era el líder espiritual de Israel, un hombre extraordinario, un hombre de oración. Si hay algo distintivo en la vida de Samuel como líder de Israel, era un hombre de oración. Aún el profeta Jeremías hace mención, como Dios dice, si estuviera delante de mí Samuel y Moisés, mis siervos, oiría su clamor. En otro pasaje Samuel le dijo al pueblo, deje yo de pecar dejando de orar por ustedes, que no peque yo dejando de orar. Yo creo que esos son los pecados de omisión. El que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace, también le es pecado. Ahora, ¿qué representaba Samuel para David? ¿Qué representaba? Era su mentor, era su amigo, fue el instrumento ungido por Dios usado por Dios para ungir a David como rey. Definitivamente, David en ese tiempo, pudiéramos decir, en ese tiempo, pues estaría muy triste, afligido, porque tal vez esperaba que el día en que el Señor lo llevara al reino, que lo estableciera como rey, allí estuviera Samuel, quizá para profetizar sobre su vida. Quién sabe cuántas cosas estarían pasando por la cabeza de David cuando supo que Samuel había muerto. Ahora, ¿David dónde estaba? ¿Cuál era la condición de David? David era pudiéramos decir, un prófugo. Sí, era prófugo, era como un guerrillero. Tenía 600 hombres armados, tenía su ejército. Bueno, las características del ejército de David, los que se le unieron a David eran los endeudados, los amargados, los afligidos. Así que dele gloria a Dios porque ya hay un modelo. Si llegan a su célula, endeudados, amargados, afligidos. Después del ministerio de un tiempo, esos 600 se convirtieron en los valientes de David, de renombre, que la Biblia los describe por nombre. Entonces hay esperanza. Si le han llegado algunos difíciles a la célula, pues David los tuvo, y la gracia de Dios y la unción de Dios convirtió a esos bandidos, los convirtió en los valientes. Bandidos con B mayúscula, con B larga, en valientes con B pequeña. Muy bien. David dice, entonces se fue para un lugar, versículo 2, y en Naón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas. ¿Cómo hacen las ovejas? Muy bien. Y 1,000 cabras. ¿Cuántas cabras hay aquí? Por eso no les pregunto cómo hacen las cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. En aquel entonces la riqueza se medía por las posesiones materiales de animales, básicamente. Y bien interesante el dato exacto de la DIAN: 3,000 ovejas, 1,000 cabras. Bien interesante esos datos. Muy bien. Y aquel varón, aquí comienzan los actores, los 3 actores principales de esta novela, de esta película, de esta historia. Y aquel varón se llamaba Nabal. El significado de Nabal es insensato, necio. Así su nombre, Nabal. Por eso usted tiene que saber qué nombre le pone a sus hijos. Porque Nabal, más adelante en la lectura lo describe la misma Abigail, que es la esposa. Aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail era aquella mujer. Mire cómo describen a la actriz principal.
Era aquella mujer ¿de qué? De buen entendimiento y hermosa apariencia. Pero mire la pareja. Pero el hombre era duro y de malas obras. Y era del linaje de Caleb. Aquí hay un milagro extraordinario del Antiguo Testamento. Una mujer hermosa e inteligente. Eso es un milagro extraordinario. Pero recuerden que dije en el Antiguo Testamento. Porque ahora en el Nuevo Testamento todas son inteligentes. Aleluya. Qué bien. Bueno, el relato sigue diciendo que David se entera que Nabal está esquilando las ovejas. Tenemos que ponernos dentro de las costumbres del pueblo de Israel y de los pueblos del oriente. El esquilar era el quitar la lana a las ovejas. Y era tradición de que era una fiesta. Eso se celebraba en grande y de acuerdo pues a lo rico que fuera el hacendado, en este caso Nabal, era un hombre rico, dice allí la Biblia. Entonces había comida para todos, había de todo, bebida, de todo, era en grande ese acontecimiento. Ahora, hay un detalle que más adelante tenemos que comprenderlo. Como esto era en el desierto, esto era en esos, no necesariamente desierto de tierra a tierra, porque tenían que comer pasto, son valles, pero de todas formas sí habían aquellos cuatreros, digamos, aquellos hombres que robaban ovejas, ¿verdad? Aquellos asaltantes. Entonces, el que Nabal esté haciendo su esquileo de sus ovejas, todas ellas completicas, significaban que alguien había cuidado de esas ovejas. Porque si no, había sido robado las ovejas por los bandidos, por los asaltantes. Vamos a ver eso más adelante. Cuando David se da cuenta que Nabal está en esta fiesta y celebración, manda a 10 jóvenes y va y les dice, versículo 5, entonces David envió 10 jóvenes y les dijo, subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. Un saludo de paz. Un saludo de paz. De todas maneras, venir 10 muchachos pues armados, porque todos andaban armados, pues a cualquiera atemorizaría, pero el saludo fue de paz para ti, para tu familia y para todo lo que tienes. Mira, esta puede ser una buena oración también a favor de nuestros hijos espirituales, de las personas a las que Dios nos ha encomendado. Paz, paz. Paz es una necesidad cada día mayor. Paz es un faltante cada día mayor en la familia, cada día mayor en las finanzas. La paz de Dios sobre la vida, sobre la casa, sobre las finanzas, es una declaración válida para orar y que todos podemos hacerlo, sin importar la edad que tengamos en el Señor. He sabido que tienes esquiladores, ahora tus pastores han estado con nosotros. No les hemos tratado mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Y llegaron los muchachos allá y entonces le dieron el mensaje de David. Pero ¿cómo era Nabal? ¿Qué dice que era Nabal? ¿Cómo lo describe? Duro. Contra el muro. Duro. Nabal.
y de malas obras. Era un buen día, recuerden, tenía comida en abundancia. Y David no lo presiona. David solamente, es más, la costumbre en aquel entonces, todavía se sigue esa costumbre. Se reconoce a quienes han ayudado para el cuidado de las ovejas y de las cabras, como les hablaba, cuidado de los bandidos que roban. Todavía sienten personas como David y su gente que tienen derecho. Eso es algo que es de la costumbre, de la cultura en aquel entonces. Entonces no era una demanda, no era como una limosna, no, era algo que ellos merecían por haber hecho David como de guarda con su gente, como él mismo lo describe, y los siervos de Nabal lo van a decir que era así. No era que David se estuviera inventando ninguna historia extraña. ¿Qué responde Nabal? Cuando llegaron, versículo 9, cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Miren a Nabal, pero mirémonos a nosotros. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los hombres que habían enviado, los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. El trato que dio Nabal a estos jóvenes se lo dio directamente ¿a quién? A David, que los había enviado. Eran sus mensajeros. ¿Quién es este David? No era que se estuviera haciendo el loco Nabal, que, bueno, David me suena. David, ¿quién es este David? Porque se había conocido años atrás de la tremenda victoria que Dios había dado, quizá de las más famosas victorias que Dios dio al pueblo de Israel a través de la mano de David cuando venció a Goliat. Eso se supo por todas partes. Y de hecho, ese hecho de la victoria que Dios dio a través de David fue lo que ofendió el orgullo de Saúl. Y desde entonces tuvo envidia y celos de David. Y por eso David tuvo que huir porque Saúl se sentía amenazado. Ojo con el liderazgo inseguro como el de Saúl, que cuando está surgiendo un nuevo líder, entonces se siente amenazado y hace de todo para tratar de sacarlo del camino. Eso fue lo que hizo Saúl con David. Se sintió amenazado y entonces lo persiguió y lo intentó matar varias veces. Entonces estaba haciendo el loco y además estaba burlando. ¿Quién es ese? Y le sacó. Muchos siervos huyen, ¿sí o no? Del lado de su señor. Es decir, él es uno que se escapó, uno que está huyendo, que dejó su lugar, un irresponsable. Muchas cosas pueden interpretarse de esa declaración de Nabal. Pero ¿qué despertó esto? Porque el tema es ¿a quién quieres despertar? Vamos a ver qué despertó esta ofensa, qué despertó este rechazo de Nabal. Versículo 13. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada, y se ciñó cada uno su espada. Y también David se ciñó su espada y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. ¿Qué despertó la mala actitud? ¿Qué despertó?
las palabras ofensivas que pueden despertar. El guerrero que había en David. Pudiéramos decir que en todo hombre, toda mujer hay un guerrero. Pero no me lo malinterpreten a raíz de la intercesión que hemos hecho ahora, no. No es ese guerrero, no es el violento en el espíritu. El guerrero es el hombre carnal, es el hombre viejo, es la naturaleza caída. Una palabra, una actitud, una acción, una ofensa, usted tiene que medir las consecuencias. ¿Me están escuchando? Y esto compete a cualquier tipo de relación, laboral, familiar, hogar, pareja, iglesia. Tus palabras, tus acciones, tus actitudes pueden provocar que se despierte un guerrero en el otro, en la otra persona. Eso fue lo que despertó Nabal, el guerrero que había en David. Y entonces atrajo el conflicto. Entonces atrajo la pelea. Entonces se le vino encima, porque no estaba jugando David. Es más, parte de su juego era la guerra. Era un hombre de guerra. En ese sentido era un guerrero, un valiente. Y se vinieron 400, imagina, oigan el sonido de los caballos, a ver. Estamos en la escena, pero por favor, no se me salgan de la película. Oigan cómo viene. Oigan cómo viene, pero cómo perciben que viene David. ¿Ah? Ok. Me gustan los peros que hay en la Biblia. Y aquí hay un pero. Me gustan los peros, porque las cosas no tienen que ser como están, si no son la voluntad de Dios y si no están de acuerdo al plan de Dios. Las cosas en tu vida no tienen que seguir como están. Los peros son un cambio. Los peros son una oportunidad. Los peros de Dios. Yo le oí al profeta Rodi en alguna predicación. Pero Dios. Creo que fue el título de la predicación. No sé si alguno se acuerda o parte de la predicación. Pero Dios. Y por un tiempo yo agarré ese pero Dios. Porque puede haber dificultades de una u otra cosa, decir los médicos una cosa, decir la economía otra cosa, decir el jefe del trabajo una cosa, pero Dios que ha dicho, pero Dios tiene la última palabra, pero Dios está por encima. Aquí no dice pero Dios, pero sí dice pero. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal. Ahora, Abigail significa el gozo del padre. Siempre que un nombre inicie por A-B, ¿se acuerdan de Abba? Abraham, padre de multitudes. Siempre que tenga el nombre, las dos letras A-B, habla de padre. Abigail significaba el gozo del padre. Wow, es un nombre muy espectacular, pienso yo, para la próxima bebé que va a llegar, Esther y Luis. Bueno, si es mujercita. Ok, he aquí David envió mensajeros del desierto a que saludasen a nuestro amo, pero él los ha zaherido. Mira lo que entendieron los criados cuando vieron el trato que dio Nabal. Zaherir, bueno, esa palabra significa, entre otras cosas, ofender, escarnecer, despreciar. Esa palabra zaherir, que de pronto no es muy común entre nosotros. Y aquellos hombres, versículo 15, aquellos hombres, mira el reporte de los criados, aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros.
y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él, otra característica de este hombre, que Dios nos guarde y nos libre a los hombres que estamos aquí, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. ¿Sabes una cosa? En las relaciones interpersonales, no solamente está conectado uno a uno, no solo está conectado uno a uno, sino que muchas veces la mala actitud, la mala reacción que me dejó sin trabajo, ¿a quién afecta? ¿Solo a mí? También a mi casa. ¿Sabe qué es tan importante como tratamos a los demás? Porque no sabemos qué efecto puede traer a nuestra familia. Aquí está diciendo no solamente a él, sino a toda su casa. Luego, nuestras decisiones, hombres, mujeres, nuestras decisiones como padres, no solo nos afectan a nosotros, ¿cuántos saben eso? Ya lo han vivido por experiencia, sino que los hijos, cuando nos endeudamos, cuando hacemos malos negocios, ¿quiénes pagan el plato? Muchas veces los hijos, la esposa. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas. Yo voy a almorzar hoy algo así. 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. ¿Qué características ven de una mujer entendida? ¿Qué características ven una mujer entendida? ¿Qué características ven en ese versículo de una mujer entendida? Yo declaré que en el nuevo pacto todas son entendidas, inteligentes. En contraste de lo que acabamos de ver, cuando usted estudia la Biblia, usted tiene que ver los contrastes. En contraste de su marido, que acaban de decir. Pero ¿en qué se sabe eso? Ella oyó a su criado. Una mujer entendida oye, escucha. Porque está diciendo que el otro no oía a nadie. Pero cuando este criado le habló y le dijo esto, esta mujer hizo, atendió. ¿Saben? Los hombres sabios aprenden de los niños. Los hombres, las mujeres sabias aprenden de cualquier persona. Tienen su entendimiento abierto para recibir consejo. Y no menosprecian. Un criado que me va a decir lo que yo tengo que hacer. Un criado que me va a decir. ¿Ustedes saben la historia? Hace unos años Pepsi Cola estaba al punto de la quiebra. ¿Cuántos saben esa historia? Pepsi Cola estaba quebrada, no podía levantar cabeza porque era la competencia con Coca-Cola. Y estaban los altos ejecutivos rebanándose los sesos para ver qué podían hacer para una campaña y sacar adelante el producto. Y la señora del aseo, mientras estaban ahí echando cabeza y discutiendo, ideas venían y probaban una cosa y probaban otra. La señora del aseo lo que dijo fue: quítenle la cola. Por eso usted no volvió a ver Pepsi Cola, sino Pepsi. Y eso levantó la marca. Una señora del aseo dijo: quítenle la cola, porque le pesa mucho.
Claro, porque era muy parecida a Coca-Cola, Pepsi-Cola, Coca-Cola, entonces no se diferenciaba mucho. Y ustedes vieron cómo cambió toda la imagen corporativa. Pepsi. Los hombres y las mujeres entendidas van a escuchar hasta la burra. Porque Dios puede hablar hasta por las piedras. Si tenemos la condición, la actitud correcta, Dios nos puede hablar por quien Él quiera. A veces decimos, Señor, háblame. Señor, quiero saber. Y el Señor manda a alguien así como que no tiene cara de pastor, ni tiene cara de teólogo, que no. Y te puede mandar el consejo oportuno. Pero tú debes estar dispuesto a recibirlo. Muy bien. Aquí comienza otra escena extraordinaria. Porque Abigail manda toda esta compra, ¿cómo se llamaría eso? Eso fue en varios asnos, era la forma en que lo hacían en el oriente. Acuérdese de Jacob cuando le mandó presente a Esaú, cuando se iban a reencontrar. Eso fue un desfile pues de provisiones adelante, pero ella se fue por otro lado y se encontró con David. Vamos a mirar acá. Versículo 19, dijo a sus criados, id delante, y yo seguiré luego, y nada declaró a su marido Nabal. No quiero tratar ese tema en ese momento. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho, esto era cuando venían en el caballo, los caballos, esto era lo que venía rugiendo David, el guerrero que fue despertado. Ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado en todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Y en Romanos que acabamos de leer, Romanos 12, que leímos en nuestro tiempo devocional, porque ya estamos en Primera de Corintios para la información de todos. Pero dice, no devolváis ¿qué dice Romanos 12? Que no devolvamos. Aquí dice, este hombre ha devuelto mal por bien. Aún si nos han hecho mal a nosotros, debemos hacer el bien, dice Romanos 12. Es mucho más allá, pero bueno, de todas maneras David está diciendo, así haga Dios, versículo 22, así haga Dios a los enemigos de David y aún les añada, que de aquí a mañana de todo lo que fuere suyo no le quedará, ¿qué? No he de dejar con vida a ni un varón. Eso era lo que venía, esa era la confesión de fe que traía David. Eso era lo que se había despertado con la ofensa, con la actitud, con el rechazo. Y entonces Abigail, cuando vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Se postró, se inclinó a tierra, se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Todo lo que el hombre siembra, ¿qué le pasará? Recoge. Esta mujer escuchó a su siervo. Luego tenía autoridad para pedirle a David, escúchame, óyeme. Muchas veces queremos que hagan con nosotros lo que nosotros no hacemos con los demás. ¿Ven ahí ese principio? Y versículo 25, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal,
porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Claridad, clarificación. No vamos a tomar esto como un modelo de lo que la esposa debe hacer con el marido. En aquel entonces las mujeres eran tratadas como ovejas. Es decir, el papá de Abigail, por no sé cuántas ovejas, le vendió. Es decir, Nabal compró a Abigail, la dote que tenían. Eso eran cosas negociadas allí. Otra historia. Diga gracias, Señor, que no nací por allá. Dígale gracias a Dios. Porque eran matrimonios arreglados, negociados. Ya, es otra historia. No usamos este ejemplo aquí en ese sentido de lo que ella está diciendo. Lo tomamos en el lado de la actitud de ella, lo que ella va a despertar. Nosotros estuvimos hablando las primeras temas de la escuela de padres sobre el poder de la bendición. El poder de la bendición. Y lo que yo veo aquí en Abigail es como bendijo a alguien que viene furioso, a alguien que quiere, como no sé quién dice, matar y comer del muerto. Como el poder de la bendición frenó a David. Lo primero que le da es suplir. La bendición que hace, suple las necesidades de la gente. La bendición de Dios sobre nosotros que hace, suple, entre otras cosas, nuestras necesidades. Ella le trajo la provisión. Posiblemente estaban pasando hambre, David y su gente. Posiblemente en esa situación de vida en la que estaban pasando necesidad. No era un capricho de David el solicitar la ayuda. Le suplió la necesidad que tenía David. ¿Ya? Y sigue diciendo otras cosas que son parte del poder de la bendición. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. ¿Qué hace Abigail? Ella no era la parte ofensora. Pero aquí vemos una mujer inteligente, es una mujer intercesora. Una mujer inteligente, podemos verlo de muchos aspectos este cuadro. Y en lugar de ponerse pues a criticar a su marido, a cantaletear a su marido porque ha hecho mal, mujer inteligente, usted tiene que venir al Señor. David en este punto puede ser el Señor Jesús. Usted tiene que venir delante del Señor Jesús. Cuando usted ha visto que su marido, creyente o no creyente, y mucho más cuando no es creyente, pero también si lo es, usted se pone allí para interceder, para decir perdona el pecado, perdona la torpeza, la necedad de mi esposo, perdona. Ahí hay una mujer que está defendiendo, realmente está defendiendo, está poniéndose en la brecha. Cuando dice busqué quien se pusiera en la brecha que hiciera vallado, eso es lo que está haciendo Abigail allí, intercediendo, perdona el pecado y no criticando. Pues Jehová de cierto hará, estamos leyendo en el versículo 28, Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová y mal no se ha hallado en ti en tus días. ¿Qué podía ver que estaba supliendo Abigail ahí? Estaba afirmando palabras de afirmación y le estaba dando un mensaje que luego se lo clarifica. Le está diciendo David, esta no es una batalla de Jehová.
Tú has peleado las batallas del Señor, pero esta es una batalla tuya. No se lo está diciendo de esa palabra, pero se lo va a decir después. Esta no es una batalla que el Señor tenía preparada para ti. Esta es una batalla que se ha despertado en tu carnalidad y no se ha hallado mal en ti. Esta mujer está afirmando la identidad, dándole palabras de afirmación a su marido. No es su marido, a David. Pero mujeres entendidas que hay aquí, todas las del nuevo pacto son entendidas. Lo de belleza viene por añadidura. Mujeres entendidas, ustedes necesitan afirmar a ese hombre que Dios les dio por marido. Y las que no se han casado, en esencia, el trabajo de la mujer como ayuda idónea, que dice en el Génesis, es rodear al varón para afirmarlo. Nosotros los hombres necesitamos palabras de afirmación más que ustedes. Ustedes necesitan palabras de afecto, palabras de amor, cariño, esa es la otra parte. Pero nosotros necesitamos que nuestra mujer se sienta orgullosa de nosotros. Que nuestra mujer diga, no hay otro hombre como usted, como tú, brillante, no porque se le cayó el pelo, brillante. En el trabajo, brillante, inteligente. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras. Pero ¿qué usa el diablo en esa capacidad que ustedes mujeres tienen de hablar? Porque eso es una capacidad dada por Dios. Cantaleta, 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 leta, leta, canta, cantaleta, leta, canta, cantaleta. Ahí están dejando de ser ayuda idónea. Pero si ustedes hacen el trabajo de afirmar la identidad del hombre, ese hombre va a estar más bien predispuesto, en el buen sentido, abierto para escuchar tu consejo. Porque tú tienes sabiduría de Dios para ciertas cosas. Ok. Suplió la necesidad física, lo que David había pedido. Suplió la necesidad emocional cuando le afirmó, tú eres aquel que peleas. Tú peleas las batallas del Señor. Versículo 29, aunque alguien se haya levantado para perseguirte, y está hablando de Saúl, y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor está ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y Él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. ¿Qué es esto? Esta mujer ahí o allá en su casa oraba por David, ¿será? Pero esta mujer recibió revelación de quién era David. Esta mujer recibió revelación. Las mujeres entendidas van a recibir revelación de Dios respecto a quién es su marido. Cómo Dios ve a su marido. ¿Cómo es eso que la vida de David está ligada en el haz? Es decir, en un grupo selecto, en un grupo especial, que viven delante del Señor su Dios, que tiene propósitos especiales para con esa vida. Esta mujer tenía revelación del porvenir de David. Y bueno, sigue diciendo. Ahora, imagínense la cara de David. ¿Cómo se va transformando la cara de David? Estamos en la película, estamos siendo ahí parte, ¿no? Somos de los que están presentes. ¿Usted cómo cree que David empieza? ¿Cómo viene? Viene como un león vomitando llamas. ¿Cómo usted empieza a ver la transformación? ¿Qué está despertando esta mujer? Vamos a verlo, no se adelante. ¿Qué está despertando? Versículo 30 creo que es donde dice que despierta. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena
ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor. Y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Qué tremenda muchacha. ¿Qué despertó a Abigail en David? ¿Qué hizo dormir a Abigail? El guerrero que había despertado a Nabal. ¿Qué hizo despertar a Abigail? El rey que hay en cada persona. El rey que hay en cada persona. ¿A quién quieres despertar tú o seguir despertando? Tú escoges a quién despiertas. Vamos a ver unos principios ya para terminar. Pero en cada hijo de Dios, en cada hija de Dios, nacidos de nuevo, hay una nueva naturaleza. Hay un hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay la posibilidad de despertar a ese rey, a esa reina que hay en cada uno. Con actitudes, con palabras, con acciones. Recuerde que son las 3 clases de semillas. Actitudes, palabras y acciones. Despertarán al guerrero y habrá entonces guerra, pelea, pleito, contiendas que son obras ¿de qué? De la carne. O despertarás entonces con acciones, con palabras, con actitudes, despertarás al rey que hay ahí, la naturaleza divina que hay en cada ser nacido de nuevo, y entonces ¿qué recogerás? Paz, amor, paz, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Usted quisiera que fuera el ambiente de su casa? ¿Cuál quiere que sea el ambiente de su casa? Pleitos, celos, contiendas, iras. Pues si sigues despertando al guerrero va a hacerlo. ¿O quiere que en tu casa haya amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre? ¿A quién vas a despertar entonces? Al rey. Bueno, ustedes ya se imaginan cómo tiene la cara David en este momento. ¿Cómo se lo imaginan? ¿Y cómo le resonarán esas palabras? Acuérdate de mí. Bueno, cerramos la historia, el tiempo se ha terminado. Leyendo las palabras que siguen, los versículos que siguen. ¿Cómo respondió David? Y vamos a concluir con unos principios. Dice versículo 32. ¿Qué estuvo haciendo Abigail? Desatando el poder de la bendición. Aún a sus pies lo tocó. Contacto físico significativo. Habló palabras de afirmación. Describió el futuro especial. ¿De acuerdan? En cuanto a la expresión verbal, palabras de afirmación, y describió el futuro especial que venía para David cuando fuera príncipe sobre Israel. Y dice el versículo 32, y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel. Yo creo que fue parte de uno de los salmos que vamos a leer en alguna parte. Esto que dijo David: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Maridos, ¿qué debemos hacer cuando nuestra esposa nos habla palabras de sabiduría, nos ministra y nos afirma? ¿Qué debemos de hacer? Reconocer. Nos cuesta a los hombres, ¿verdad? Reconocer. Pero de gente espiritual es hacer esto que hizo David. Reconocerle: bendito tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubiera dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón.
Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo: sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Wow. Esto puede ser cada uno de ustedes, hijas de Dios, cada una de ustedes, una Abigail, una, ¿se dice la palabra resolvedora de conflictos o cómo se dice? Pacificadora, pero resolver los conflictos, no meterse en el conflicto, no ahondar el conflicto, sino ser parte de la solución. Y ella fue una resolucionadora de ese conflicto. ¿Y qué desató? Como ella sembró bendición, lo que desató fue bendición. Bendición. Bendición salió de la vida de David hacia ella. Bueno, la historia termina. Ustedes no se deben perder el próximo capítulo. La próxima, bueno, ustedes deben leer todo lo que pasa, todo lo que, cómo se desarrolla, cómo termina, cómo creen que terminó la película, cómo terminó esta historia, cómo Dios, Nabal no se arrepintió, Dios hirió a Nabal, Dios lo cortó, y David mandó por Abigail, y colorín colorado, y fueron felices. Y la tomó por esposa. Yo no creo que David oraba: Señor, quita ese Nabal del medio. Pero Dios sí lo quitó del medio. Y le dio a esta mujer, que le había comprobado realmente de ser una mujer entendida. Además que era muy hermosa. Abigail, sin Nabal. Resumimos, si Nabal personifica la necedad, y la necedad que va a traer consigo, la necedad va a traer maltrato y ofensa, y los ofendió por su autosuficiencia, era rico. Recuerde algo, la vida da muchas vueltas. No sé quién canta eso, Rubén Blades o qué. La vida da muchas vueltas. Por eso asegúrate de ser amable para con todos. Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, 24, dice: el siervo de Dios debe ser amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Asegúrate de ser amable con todos, porque tú no sabes a la vuelta de un tiempo con esa persona con la que fuiste amable qué puertas Dios tiene listas para abrir. O tú no sabes que al haber maltratado a alguien, ofendido a alguien, cómo puertas se te puedan cerrar. Toma decisiones. Vamos esta mañana a llevarnos unas decisiones en el corazón, a decidir hacer algo con esto que hemos aprendido. Así como Nabal personificó la necedad y no tuvo ningún cambio en su actitud, Abigail personifica la sabiduría. Fue diligente ante la calamidad, diligente. Aprovechó la oportunidad. Recuerden, las oportunidades no se pierden, otros las aprovechan. La sabiduría tiene diligencia. Aprovecha la oportunidad. Preservó la vida de muchos. Si Nabal atrajo muerte para todos, la sabiduría de Abigail preservó la vida. Apaciguó al guerrero y despertó al rey. La sabiduría provocó alabanza a Dios. Le impidió a David mancharse de sangre y le aseguró su propio destino. Ella se aseguró su propio destino. De hecho, fue tomada por esposa de David. ¿Qué decisiones debemos nosotros tener? Escucha esto. Cada uno es responsable de cómo reacciona. No vale ante el Señor
es que la mujer que me diste. No, cada uno responde, cada uno es responsable, cada uno de cómo reacciona. Es decir, yo soy responsable de dejar que el guerrero se manifieste a la primera, pues. Yo soy responsable. Pero hay otra segunda cosa. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, cosechará. Como los niños que empiezan a molestar al gato y lo molestan, el gato saca la mano y ¿qué? Y lo rayó. Entonces cada uno es responsable de cómo reacciona frente a su pareja, frente a su jefe, frente a otros. Pero recuerde que cada uno va a cosechar lo que está sembrando. Y las decisiones que vamos a llevar. Póngase en pie, por favor.